Voy a contarte todo esto con calma porque la información que ha salido en las últimas horas sobre Manuel Cortés no es menor, y además cambia bastante la perspectiva de lo que se venía contando. De hecho, si uno une todas las piezas, la sensación que queda es que el relato que se ha querido imponer hasta ahora tiene bastantes grietas. Para empezar, conviene recordar el origen de todo este revuelo. Hace apenas unos días, Manuel se sentaba en televisión y dejaba caer, sin demasiados matices, que Gloria Camila le había sido desleal a Kiko Jiménez. Aquella afirmación corrió como la pólvora, generando un aluvión de reacciones, comentarios y, sobre todo, juicios bastante duros hacia ella. En cuestión de horas, las redes se llenaron de críticas, muchas de ellas especialmente agresivas, que la señalaban directamente sin cuestionar demasiado la procedencia de la información. Sin embargo, antes incluso de entrar en la famosa pillada a Manuel, hay un elemento clave que cambia el enfoque, lo que ha salido a la luz sobre Kiko Jiménez. Y es importante detenerse aquí, porque pone en evidencia algo que va más allá de un simple conflicto entre personas, el doble rasero con el que se juzgan determinadas conductas. En el polígrafo del fin de semana, Kiko se enfrentó a varias preguntas que no eran precisamente cómodas. Cuando se le preguntó si lo de Isa Pantoja en la discoteca había sido algo inocente, su respuesta no convenció al detector de mentiras. Tampoco salió bien parado cuando negó que ya estuviera flirteando con Sofía Suezcun en aquel momento. Y lo más relevante, cuando se le planteó si había mantenido algo con Isa mientras estaba con Gloria Camila, volvió a negarlo, pero el resultado volvió a ser desfavorable. Aquí es donde empieza a surgir una contradicción evidente. Porque mientras estos datos pasan casi de puntillas, la figura de Gloria Camila ha sido colocada en el centro del huracán. Y lo más llamativo no es solo la crítica, sino la intensidad con la que se ha producido. Resulta difícil no percibir cierta desigualdad en la forma de señalar. Lo que en uno se minimiza o incluso se justifica, en otro se magnifica hasta el extremo. Y justo en medio de ese clima aparece la información sobre Manuel Cortés. Una información que, lejos de reforzar su versión, la debilita considerablemente. Porque lo que se ha ido reconstruyendo es una especie de cronología sentimental que deja entrever que, durante esos supuestos años de relación intermitente con Gloria Camila, él no estaba precisamente centrado en una única persona. Se habla de varias relaciones que se solapan en el tiempo, de vínculos que empiezan antes de que otros terminen, de etapas en las que, mientras se le relacionaba con una persona, ya había otra en escena. Incluso se menciona el hecho de que en uno de esos periodos tuvo una hija, lo cual añade aún más peso a la idea de que su situación sentimental distaba mucho de ser clara o exclusiva. Esto cambia completamente la lectura de sus declaraciones, porque si él mismo se encontraba en dinámicas similares, o incluso más complejas, ¿desde qué posición se permite señalar a otra persona? La cuestión no es tanto lo que cada uno haya hecho en su vida privada, sino la incoherencia entre el discurso público y los hechos que van saliendo a la luz. Además, hay un detalle que no se está valorando lo suficiente. Nadie ha explicado en qué circunstancias estaba realmente Gloria Camila durante esos años. Se da por hecho un comportamiento sin tener en cuenta el contexto. Y eso, en cualquier análisis mínimamente serio, es un error importante. Porque no es lo mismo hablar de una relación formal que de una historia intermitente, ni es lo mismo estar comprometido que encontrarse en una etapa de indefinición. A todo esto se suma otro elemento que ha generado bastante polémica, el papel del representante. Según se ha comentado, la misma persona gestionaba tanto a Manuel como a Gloria, y habría cerrado la participación de él en televisión sin que ella tuviera conocimiento previo. Si esto es así, la situación resulta, como mínimo, cuestionable. No tanto por una cuestión legal, sino por un tema de confianza y ética profesional. Si se analiza con un poco de distancia, hay un elemento que sobresale por encima del resto y que muchas veces pasa desapercibido entre tanto ruido: la lealtad. Más allá de contratos firmados, cláusulas legales o acuerdos económicos, existe una base que debería ser inquebrantable en cualquier relación profesional, y es precisamente esa confianza mutua. Cuando alguien deposita su imagen, su carrera, en cierto modo, su reputación en manos de otra persona, lo hace entendiendo que hay un compromiso que va mucho más allá de lo puramente contractual. Por eso, en el momento en que esa fidelidad empieza a ponerse en duda, todo lo demás pierde solidez. Ya no se trata solo de si algo es legal o no, sino de si es correcto. Y ahí es donde surge el verdadero conflicto. Porque resulta difícil de asimilar que alguien pueda verse expuesto públicamente,
con información delicada o potencialmente dañina, sin haber sido advertido previamente por quien, en teoría, debería proteger sus intereses. Esa sensación de desamparo es la que ha hecho que muchas personas se cuestionen qué harían en una situación similar, porque no deja de ser inquietante pensar que tu propio entorno profesional pueda jugar un papel ambiguo en momentos clave. En paralelo a todo esto, han ido apareciendo testimonios que aportan una visión diferente de lo ocurrido. Entre ellos, destaca la intervención de Aguasantas, cuya postura introduce matices que hasta ahora no se estaban teniendo en cuenta. Sus palabras no solo señalan directamente a Manuel, sino que también abren la puerta a interpretar el contexto desde otra perspectiva. Lo que deja entrever no es únicamente un conflicto entre dos personas, sino una dinámica mucho más compleja en la que entran en juego intereses cruzados, silencios estratégicos, sobre todo, una evidente falta de coherencia en la forma de actuar de algunos implicados. Y es precisamente ahí donde surge una de las cuestiones más incómodas, la manera en la que se juzga a unos y se protege a otros dependiendo de quién esté en el centro de la polémica. No todos reciben el mismo trato, ni la misma exigencia, ni el mismo nivel de escrutinio. Hay quienes son cuestionados con dureza desde el primer momento, mientras que otros parecen moverse en un margen mucho más amplio, donde las contradicciones se diluyen o directamente se ignoran. Todo esto refuerza una idea que, poco a poco, se va haciendo cada vez más evidente. En este tipo de historias, la frontera entre lo personal y lo mediático prácticamente no existe. Ambas dimensiones están tan entrelazadas que resulta imposible separarlas. Lo que se cuenta públicamente no siempre responde únicamente a lo que ha sucedido en realidad, sino que está condicionado por múltiples factores. El momento en el que se dice, el contexto en el que se lanza, los intereses que hay detrás y, sobre todo, el impacto que se busca generar. Porque no conviene olvidar que estamos en un entorno donde cada palabra tiene consecuencias. Cada declaración, cada aparición en televisión, cada insinuación, forma parte de un engranaje mucho más grande en el que la atención es un recurso valioso. Y en ese sistema, el conflicto se convierte en una herramienta. Cuanto mayor es la polémica, mayor es la visibilidad. Y cuanto mayor es la visibilidad, mayor es el beneficio para quienes participan en ese circuito. Esto, inevitablemente, condiciona la forma en la que se construyen los relatos. No solo importa lo que se dice, sino también lo que se omite. No solo cuenta la información que se aporta, sino la manera en la que se presenta. El tono, el enfoque, el momento elegido, todo influye en la percepción final del público. Y es ahí donde muchas veces se generan narrativas que, aunque puedan parecer sólidas en un primer momento, empiezan a resquebrajarse cuando aparecen nuevos datos que no encajan con la versión inicial. Si volvemos al centro de toda esta historia, lo que queda después de analizar cada pieza con detenimiento es una conclusión bastante reveladora. El relato que se había instalado pierde fuerza a medida que se amplía la información. Las nuevas aportaciones no solo añaden matices, sino que obligan a replantear por completo la interpretación de los hechos. Ya no es posible sostener una visión única sin tener en cuenta todas las variables que han ido saliendo a la luz. Y ahí es donde surge la reflexión más interesante. Porque quizá esto no vaya únicamente de determinar quién hizo qué, o quién dijo la verdad en un momento concreto. Tal vez lo verdaderamente relevante sea entender cómo se construyen estas historias, cómo se moldean en función de determinados intereses y cómo pueden cambiar con el tiempo a medida que se van descubriendo elementos que antes permanecían ocultos. Al final, más que un simple relato de conflictos personales, lo que estamos presenciando es un ejemplo bastante claro de cómo se generan determinadas narrativas públicas. Historias que, en un primer momento, parecen cerradas y definidas, pero que con el paso del tiempo se transforman, se matizan, en muchos casos, se desmontan por completo cuando la realidad empieza a abrirse paso. Por eso, la gran pregunta ya no es únicamente qué ocurrió realmente entre las personas implicadas. La cuestión de fondo es por qué se ha contado de una manera concreta y no de otra, quién ha decidido el enfoque y con qué intención. Y es precisamente en esa duda donde cada uno, con la información sobre la mesa, tendrá que formarse su propio criterio.